Bienvenido a nuestro estudio del Libro de los Hechos. Hoy veremos los modelos del ministerio del apóstol Pablo y lo que nos puede enseñar sobre el servicio a Jesucristo. En Hechos 20, Pablo se siente inspirado por el Espíritu Santo a regresar a Jerusalén a pesar de que el Espíritu le ha dicho que será arrestado allí. Otros le advierten que será arrestado, golpeado y juzgado mientras se dirige a Jerusalén para ministrar. Él sigue adelante de todos modos, creyendo que esto es lo que el Espíritu Santo le está impulsando a hacer. En Hechos 21, en cumplimiento de estas predicciones, el apóstol Pablo es atacado por una multitud de personas en Jerusalén al entrar al templo. Un oficial romano trae a algunos soldados y rescata a Pablo, pero mientras llevan a Pablo a la fortaleza donde será encarcelado, Pablo le ruega al comandante se detenga y lo deje predicar. Para Pablo, esta es una oportunidad demasiado buena como para perderla. Entonces los soldados lo sueltan y Pablo predica un magnífico sermón en Hechos 22. Pablo da su testimonio, cuenta su historia con Dios, su propia experiencia con Jesucristo, que es extraordinaria. Mientras Pablo cuenta la historia de su conversión en el camino a Damasco, la única forma en que podemos dar cuenta de él, su vida y su ministerio es mediante la palabra experiencia. Ellos lo escuchan hasta que Pablo menciona que Cristo lo envió al extranjero, a los gentiles, y entonces comienzan a alborotarse y exigen su muerte inmediata. Los soldados romanos tienen que arrastrar a Pablo de nuevo para terminar la violencia. Deciden interrogarlo azotándolo, pero tan pronto como se preparan para este castigo, Pablo usa su conocimiento político para defenderse. Hechos 22, 25 al 28 dice: Pablo le preguntó al oficial que estaba allí, ¿es legal que azoten a un ciudadano romano que todavía no ha sido juzgado? Cuando el oficial oyó esto, fue al comandante y le preguntó, ¿qué está haciendo? Este hombre es un ciudadano romano. Entonces el comandante se acercó a Pablo y le preguntó, dime, ¿eres ciudadano romano? Sí, por supuesto que lo soy, respondió Pablo. Yo también lo soy, dijo el comandante, y me costó mucho dinero. Pablo respondió, pero yo soy ciudadano de nacimiento. Entonces deciden no golpear a Pablo, sino tener un juicio al día siguiente. Se invita a los religiosos de la multitud que han acusado a Pablo a hacer sus acusaciones contra él en la corte. El registro del juicio en la corte comienza en el capítulo 23 de Hechos. Este juicio es el primero de una serie de juicios que Pablo tiene a lo largo de Hechos. Cuando Pablo descubre que este juicio no va a ser justo, elabora un plan para salirse de esa condición y al mismo tiempo compartir su testimonio y defenderse. Mira por encima de la sala del tribunal y ve que la mitad de estas personas en la sala del tribunal son fariseos. Tienen una gran influencia en las sinagogas y con la gente en general, y son bastante literales con las escrituras. La otra mitad de la habitación son saduceos, tienen poder en el gobierno y el sistema de templos, y están menos comprometidos con las visiones bíblicas. Estos grupos discrepan sobre algunos temas teológicos importantes. Uno de ellos es si las personas resucitarán de entre los muertos para una vida después de la muerte, y la creencia general en un mundo espiritual. Entonces Pablo habla en el concilio, como está registrado en Hechos 23, 6 al 10, que dice: Hermanos, yo soy fariseo, al igual que mis antepasados, y estoy en juicio porque mi esperanza está en la resurrección de los muertos. Esto dividió al concilio, puso a los fariseos contra los saduceos, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus, pero los fariseos sí creen en todo esto. Así que hubo un gran alboroto. Algunos de los maestros de la ley que eran fariseos se levantaron y comenzaron a discutir acaloradamente. Nosotros no encontramos nada malo en él, gritaban. Tal vez algún espíritu o ángel le habló. Como el conflicto se tornó más violento, el comandante tenía temor de que descuartizaran a Pablo, de modo que les ordenó a sus soldados que fueran a rescatarlo por la fuerza y lo regresaran a la fortaleza. Entonces los soldados tienen que acabar con este ridículo juicio y rescatar a Pablo de ellos. Frustrado, un grupo de judíos se reúne
y jura que no comerán ni beberán hasta que Pablo muera. Aunque Pablo vivirá durante años, nunca descubrimos si mantuvieron este voto. De cualquier manera, estos hombres le piden al comandante que baje a Pablo para interrogarlo un poco más, planeando tenderle una emboscada. En la providencia de Dios, los guardias romanos descubren el complot y sacan a Pablo de la ciudad bajo custodia, con la intención de celebrar el juicio en otro lugar. Esto le da a Pablo la oportunidad de predicar el Evangelio con claridad y con gran convicción a las personas más influyentes en esa parte del imperio. Recuerda que Dios conoce tu situación, Él tiene el control y te ama y está trabajando con todos para su gloria y tu bien. Confía en Él, aférrate a su verdad, háblalo a tu corazón una y otra vez y espera a ver cómo nuestro Señor, bueno y soberano, lo hace todo en su tiempo perfecto. Entonces, Pablo llega a Cesarea en Palestina y predica ante Félix, el gobernador y su corte. Pablo vuelve a contar su historia de Dios. Al final de este tiempo, Félix decide que realmente no hay razón para que Pablo sea considerado un criminal. Sin embargo, en Hechos 24 al 25 leemos: pero algunos días después, Félix llegó con Drusila, su esposa que era judía, y envió a buscar a Pablo y lo escuchó hablar sobre la fe en Cristo Jesús. Pero mientras hablaba de la justicia, el autocontrol y el juicio venidero, Félix se asustó y dijo: vete por el momento y cuando tenga tiempo te llamaré. En otras palabras, Félix cayó bajo la convicción del Espíritu Santo cuando Pablo le predicó y eso lo aterrorizó. Cuando Félix despidió a Pablo, dijo que enviaría a buscar a Pablo cuando estuviera listo para escuchar más de su predicación. Sin embargo, en Hechos 24, 26 al 27 leemos: al mismo tiempo también esperaba que Pablo le diera dinero, por lo tanto también solía llamarlo con frecuencia para conversar con él. Pero después de 2 años, Félix fue sucedido por Porcio Festo, y deseando hacer un favor a los judíos, Félix dejó a Pablo encarcelado. Pablo es un hombre dinámico, con corazón de misionero. Quiere salir y llegar a todo el mundo, pero se encuentra atrapado en un calabozo durante 2 años. ¿Qué imagina que pensó durante estos 2 años? ¿Tiempo perdido que podría haberse invertido en el ministerio? La mayoría comenzaría a sentirse abandonado por Dios si se le dejara pudrir en prisión durante 2 años, y podemos estar seguros de que Pablo tuvo sus altibajos emocionales. Sin embargo, al mirar este momento en la vida de Pablo, podemos ver la mano de Dios en él. Pablo escribió muchas de sus cartas mientras estaba en prisión, formando una parte importante de las escrituras del Nuevo Testamento. Estas escrituras han logrado un ministerio de discipulado mucho mayor en la iglesia y mucho más alcance evangelístico de lo que él podría haber logrado de otra manera. Pablo ha bendecido ricamente a cada vida cristiana durante casi 2000 años. Ahora, a su debido tiempo, el nuevo gobernador Festo trae a Pablo para una audiencia. Los judíos se presentan con acusaciones y piden que el juicio se lleve a cabo en Jerusalén, con la intención de tenderle una emboscada en el camino. Cuando Festo abre la posibilidad de hacerlo en Jerusalén, Pablo ejerce su derecho como ciudadano romano y exige ser juzgado por el tribunal de César. Mientras Festo hace planes para este traslado, Pablo tiene una oportunidad más de predicar ante este nuevo gobernador y un rey visitante, Agripa y su reina Berenice, que están fascinados al escuchar la historia de este prisionero único. Experiencias como estas cumplen cada vez más la promesa de Dios en Hechos 9:15. Es mi instrumento escogido para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Pablo vuelve a contar la historia de su conversión en el camino a Damasco, y luego les cuenta todo sobre Jesús, su muerte y resurrección. Cuando Pablo está concluyendo, el gobernador Festo, presionado por lo que Pablo está diciendo, estalla contra Pablo. «¡Estás loco! Tu gran aprendizaje te está volviendo loco». Pablo objeta a Festo y se enfoca en Agripa diciendo en Hechos 26-25, «No estoy loco, oh excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y cordura.
pues el rey, delante de quien también hablo confiadamente, entiende de estas cosas, porque estoy convencido de que nada de esto le es oculto, pues esto no ha ocurrido en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Pablo lo miró directamente a los ojos, levantó las cadenas y dijo: Agripa, ya sea que me lleve poco tiempo o mucho tiempo, desearía que tú y todos los hombres fueran como yo, excepto por estas cadenas. ¡Qué momento tan decisivo! Nunca descubrimos el destino final del rey Agripa y su esposa, pero sabemos que Pablo hizo lo que Dios le había llamado a hacer. Contó su historia y predicó el Evangelio como pudo a todo el que pudo. Y como prometió el día de su arrepentimiento, se presentó ante los reyes con el mensaje de Cristo. El resto se lo dejó a Dios. En Hechos 27 encontrarás la historia del difícil viaje y aventurero viaje de Pablo a Roma. Primero Pablo es subido a un barco que se dirige a Roma y aunque Pablo le advierte al capitán que no navegue tan tarde, ellos parten. Como Pablo les había advertido, quedan atrapados en una terrible tormenta. Pablo tiene la oportunidad de demostrar su carácter, habilidades de liderazgo y poder espiritual mientras la tormenta se prolonga durante días. Primero, un ángel de Dios visita a Pablo y le promete que no habrá pérdidas de vidas. Cuando nadie come durante unas 2 semanas, Pablo interviene y anima a todos a comer. Los líderes son líderes porque la gente los sigue. Entonces, eso es Pablo. Las 276 personas a bordo lo escuchan. Finalmente el barco naufraga y se rompe en pedazos. Los soldados quieren matar a los prisioneros porque si alguno escapa, les costará la vida. Pero el centurión que está a cargo de este barco rechaza este plan porque quiere salvar a Pablo. Como Pablo profetizó con el ángel, nadando o flotando, todos llegan vivos a la cercana Malta. En el capítulo 28 de Hechos, cuando llegan a tierra, Pablo resulta milagrosamente ileso cuando una víbora venenosa se aferra a su brazo. Asombrados, los lugareños confunden a Pablo con un dios. Pablo tiene la oportunidad de curar al padre de un ciudadano destacado, lo que lleva a todos los enfermos de la isla a hacer fila para curarse también. Dios vino de una gran manera. La gente de la isla cuidó felizmente de toda la gente durante 3 meses y los envió con suministros completos para el viaje a Roma. Pablo navega hacia Roma y visita a sus compañeros creyentes en los puertos que encontraron en el camino. Cuando Pablo llega a Roma, se le permite un poco de libertad en su propia casa, mientras espera el juicio. Lucas escribe en Hechos 28, 30 al 31, y permaneció 2 años completos en su propio alojamiento alquilado, y recibió a todos los que venían a él, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo con toda franqueza, sin obstáculos. Estas historias asombrosas nos enseñan algo importante. Nosotros, como Pablo, debemos confiar en Dios en todas nuestras circunstancias. Siempre que encuentre la oportunidad de contarle a la gente acerca de la nueva vida que tiene en Cristo, cuéntele con pasión sus historias con Dios. Dios es el único que puede cambiar corazones. Solo Dios puede dar nueva vida en Cristo. Tu trabajo es testificar, y qué tremendo gozo y privilegio es. De hecho, no encontrarás mayor gozo en este lado de la eternidad que ser usado por Dios para sacar a alguien de la oscuridad y llevarlo a la luz. Si estás escuchando hoy y te encuentras como Festo, quien dijo, «¿Estás loco?», o como el rey Agripa, quien dijo, «Casi me has convencido», entonces que la luz de la palabra de Dios y la gloria del Cristo resucitado te lleven siempre hacia la salvación del pecado que necesitas. No tenemos garantía del mañana. Cree en el Señor Jesucristo hoy, ahora mismo, y serás salvo.